Muy buenas tardes, máster. Les saluda María José Valencia. Soy del grupo 14 y nuestro tema de vinculación es la implementación de hábitos saludables y estrategias para potenciar la función cognitiva. Antes de empezar, debemos preguntarnos cómo funciona el cerebro de un niño, cómo es, cómo su cerebro almacena el conocimiento que nosotros como docentes le damos, ¿no? Con cada clase, con cada experiencia él vivida, sus emociones, cómo las expresa, cómo las maneja, cómo él expresa al mundo y a quienes le rodean lo que él está sintiendo. En primer lugar, debemos entender algo muy importante, que cada niño es distinto. Cada uno tiene su ritmo, su forma, su técnica de aprender, sus tiempos. eh, Uno aprenderá rápido, otro necesitará un poquito más de tiempo, otro necesitará que el docente renueve la clase o cambie su clase, vuelva a dar otro tipo de estrategia metodológica para él. Bien, nuestro tema se llama la implementación de hábitos saludables y estrategias de aprendizaje para potenciar una función cognitiva. Antes de, Primerito hay que saber qué es un hábito. Un hábito es como decir un patrón. Uno se sigue un proceso, una línea en el cual cada uno va teniendo su meta, ¿no? Uno se va creando una meta para crear, cuando está dentro de este hábito, necesita saber cómo funciona, qué está pasando. Entonces, hay que primero verlo desde el punto escolar. ¿Dónde está el niño? ¿En qué institución? ¿Cómo está la institución? Si la institución beneficia al estudiante, si el profesor tiene las herramientas adecuadas para dar este tipo de apoyo, de sustento al estudiante. Porque un ambiente positivo y productivo crea un ambiente feliz, calma a un niño, a un estudiante. Ahora vamos por las estrategias de aprendizaje. ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo funciona esta estrategia? Las estrategias son técnicas y métodos que los estudiantes utilizan para adquirir y potenciar sus habilidades y conocimientos de manera efectiva. Estas estrategias van más allá de una simple memorización. O sea, aquí quiero recalcar una cosa. Antes, en la escuela de antes, en la que uno como estudiante también fue y perteneció a esta escuela donde la memoria era la base para todo. No veían si un estudiante podía desarrollar una habilidad, una potencia, si se veía otro método o si el estudiante no adquiría su conocimiento o no podía del ritmo que el profesor había dicho. O sea, no se buscaba otra estrategia. Simplemente al estudiante se le aislaba o se le decía, tú no puedes, pero nunca se buscó saber qué le pasaba a ese estudiante, si estaba pasando alguna situación familiar, si tenía algún problema, si tenía un problema, si no entendía la clase. O sea, nunca se vio que tal vez el profesor era el problema. O sea, en la vieja escuela el profesor tenía la última palabra, no se buscaba la opinión del estudiante. El estudiante era pasivo, el estudiante solo era repetición, repetición, memoria y nada más. Ahora, en la actualidad, el sistema educativo busca dejar atrás ese pasivismo del estudiante, sino volverle alguien activo, alguien que opine, alguien que diga, esto me pasa, si está pasando por situaciones familiares o si está sucediendo algo alarmante, que el docente podría ayudarle, tanto el estudiante como la institución actuar. ¿Por qué? Porque antes del estudiante se callaba, porque el profesor y la institución no le daban esa seguridad, ese apoyo, no se interesaban de lo que le pase al estudiante. Pero ahora no, al fomentar esta amistad, digamos, entre estudiante y maestro y la institución, se busca que el estudiante exprese abiertamente lo que siente, lo que está sintiendo. Si no entiende, el maestro debe saberlo. ¿Cómo puede saberlo el maestro?
El maestro puede hacerlo mediante la observación, mediante las tareas, mediante las evaluaciones que él aplica. Puede saber si un estudiante no está al ritmo de su aprendizaje, de lo que él está enseñando. Tal vez su metodología no está bien para el estudiante que tiene un problema, que no puede entender. ¿Qué sucede aquí? Es el docente el que busca la forma de llegar al estudiante, no antes que no, que si ya no aprendió no importa, o sea, no es mi problema, no importa, porque un estudiante no puede quedarse atrás. El estudiante debe avanzar y eso es responsabilidad del docente y del padre de familia en este caso. Se trabajará conjuntamente y se buscará, principalmente el docente, buscará la forma de llegar al estudiante, ya sea de forma con estrategias, con juegos, con láminas, con videos. Tal vez la forma que estuvo utilizando primero no sirve, no le sirve al niño. Debe buscar otra alternativa, como digo, juegos, videos. Tal vez él aprende mediante gráficos, pictogramas, buscar otra estrategia y darse cuenta dónde están las habilidades del estudiante, dónde está su potencial y pulirlo y fomentarlo a activar su autoestima. Por eso digo, y también potenciar su función cognitiva. ¿Cómo? Mediante, como digo, otras estrategias. La tecnología ha avanzado muchísimo, nos da, como docentes, nos da muchas herramientas, formas de ver de otra manera la educación. Volverle una educación activa, crítica, a diferencia del pasado, que solo era una educación pasiva, una educación de memoria, y no buscaba la forma de potenciar a un estudiante. Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten percibir y procesar y almacenar y utilizar información, el razonamiento, la percepción y las funcionalidades para aprender, la interacción social y la toma de decisiones de una vida cotidiana. Como digo, todo, todo lo que nosotros como docentes ins- aplicamos en nuestras clases o la forma que manejamos un aula de clase puede ser positivo y negativo. Porque si positivamente alentamos al estudiante de forma positiva, alimentando sus logros, a pesar que se equivoquen, le decimos puedes hacerlo mejor, mejoramos su vida social, no lo volvemos alguien aislado, alguien solitario, al contrario, lo vinculamos con el grupo, se vuelve un personaje activo y también le fomenta en su vida profesional en el futuro. Por eso, al implementar unos hábitos saludables, también vemos qué está pasando dentro de la institución educativa, dentro del mismo docente. Si el docente quiere, si el docente aplica métodos para llegar a un estudiante de forma positiva, o si no, o si no lo logra, o si no lo desea, saber qué está pasando y cómo todo esto puede fomentar y apoyar en su proceso educativo y su vida tanto social y profesional en el futuro. Porque dice, para potenciar funciones cognitivas a través de los hábitos saludables es fundamental enfocarse en la estimulación mental, actividades físicas, regular como una dieta, equilibrio, o sea, cómo manejar la situación, cómo saber si yo como docente estoy preparado para manejar los retos que se me puede dar en un aula de clase, si yo estoy capacitado para poder llegar al estudiante, no que el estudiante se adapte a mí, sino yo al estudiante. Entonces tenemos que ver que a pesar que la educación ha avanzado mucho en estos años, existen docentes que aún no están dispuestos a cambios, que aún se mantienen en la antigua escuela y que muchas veces hieren
lastiman a un niño, porque, como digo, todos los niños aprenden de forma distinta, cada uno tiene su, todos somos distintos y cada niño irá de forma distinta a su ritmo, no al ritmo que el profesor quiere, irá al suyo y uno como docente es el que debe adaptarse al ritmo del estudiante, no el estudiante al docente. Así es que tenemos que potenciar con el tema elegido, como digo, buscamos ver cómo se vive el ambiente educativo actual dentro de un aula de clase y qué estrategias se utilizan o se pueden utilizar para alimentar o fortalecer al niño en su autoestima, en su forma de ver ahora las cosas, de su autoestima, elevarlo, de no hacerle daño, se puede decir, porque muchas veces podemos crear un ambiente negativo sin darnos cuenta como docentes y cómo potenciar algo que le puede beneficiar al niño hoy y para toda su vida. A continuación les voy a mostrar un video de cómo se puede, de cómo funciona el sistema cognitivo de nuestra función cognitiva. Hablamos de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son procesos mentales que hacen que la persona tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, permitiendo que nos desenvolvamos en el entorno. El desarrollo cognitivo depende de diferentes factores. De la maduración a nivel neurológico. De la interacción del niño y la niña con el medio, de su estimulación y educación. ¿Por qué son importantes las funciones cognitivas? Todas las actividades que realizamos diariamente, conducir, comer, leer, vestirnos, requieren de su utilización. Gracias a ello somos capaces de desenvolvernos adecuadamente en nuestro día a día. La realización de las actividades implica que se produzcan millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales y la activación de diferentes áreas del cerebro. Las funciones cognitivas son: atención, orientación, lenguaje, memoria, habilidades visoespaciales, gnosias y praxias, funciones ejecutivas, cognición social. Es muy importante mantener una vida activa y saludable en entornos estimulantes, así como trabajar nuestras capacidades mediante prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. Si te ha... Bueno, también vamos a ver otro video en donde nos dice cómo mantener unos hábitos saludables dentro del aula de clase. ¿Practicáis algún deporte? ¿A qué dedicáis el tiempo libre? Hoy vamos a aprender un poco más sobre los hábitos saludables y el tiempo de ocio. Para disfrutar de una buena salud, no es suficiente con cuidar la alimentación. Hay que adoptar ciertos hábitos saludables relacionados con la higiene, el descanso, las revisiones médicas y el tiempo libre. Algunas recomendaciones son las siguientes: ducharse con regularidad y mantener el cuerpo limpio, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, y lavarse los dientes después de cada comida. Acostarse pronto y más o menos a la misma hora para poder dormir entre 8 y 10 horas cada día.
acudir a las revisiones médicas cada cierto tiempo y ponerse las vacunas que corresponden a cada edad. El tiempo de ocio o tiempo libre es el que queda después de hacer todas las actividades que han de llevarse a cabo durante el día, como ir al cole o trabajar, hacer los deberes, estudiar. Aprovechar de manera adecuada el tiempo libre ayuda a sentirse mejor físicamente y mentalmente, además de mejorar las relaciones con los demás. Es decir, este tiempo es beneficioso para la salud y permite, por ejemplo, practicar deporte, jugar y compartir experiencias tanto con la familia como con los amigos. Desarrollar la imaginación y la creatividad, relacionarse con otras personas y hacer amigos. Aprender a hacer cosas diferentes y divertidas. Recobrar fuerzas y energías mientras nos divertimos. Liberarse de las preocupaciones y los problemas. Conocer otras costumbres de otras culturas diferentes de las nuestras y aprender un poquito sobre ellas. Realizar deporte aporta muchos beneficios, como mantener el cuerpo sano y sentirse mejor con uno mismo y con los demás. Además, permite conocer gente y hacer amigos nuevos. Para practicar deporte de forma sana y segura, conviene tener en cuenta una serie de consejos. Es conveniente parar y descansar si se está muy cansado o mareado. Hay que utilizar el equipo y las protecciones necesarias. Es necesario hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de hacer deporte. Y hay que respetar las reglas del deporte siempre, siempre, siempre. A lo largo del día vivimos situaciones que despiertan sentimientos y emociones, como la tristeza cuando perdemos una competición, la duda de una manera de actuar o la satisfacción cuando hacemos bien una tarea. El respeto y la tolerancia son fundamentales para mantener una buena convivencia. También es importante expresar las emociones adecuadamente, porque contribuye al bienestar propio y mejora las relaciones con los demás. Es conveniente ayudar a otros y pedir ayuda cuando nos haga falta, respetar las opiniones de los demás, planificar y compartir actividades con otra gente, ya que puede resultar muy divertido e interesante. No pensar solo en uno mismo y tener empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Aceptar que en el juego a veces se gana y otras se pierde. Y hay que aceptar las reglas del juego sin enfadarse, sin burlas y sin rencores. Utilizar el diálogo como forma para resolver los conflictos y evitar discusiones con los compañeros y amigos. Cuando se juega o se trabaja en grupo, es importante respetar las reglas del juego y el trabajo de los demás, pero también es fundamental que cada uno sea responsable de uno mismo, de su trabajo y de su comportamiento. Dedicar todo el tiempo libre a jugar a las videoconsolas o a navegar por Internet resulta perjudicial para la salud. Además, no ayuda a relacionarse con la familia o los amigos y puede llegar a dificultar una buena convivencia. Por tanto, la falta de higiene, dormir poco, comer mucho dulce y pasar mucho tiempo sentado son hábitos poco saludables que pueden provocar problemas de salud. Son, por tanto, hábitos que hay que evitar y corregir. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. Entonces, en pocas palabras, los videos nos dicen que hay formas de llegar al estudiante, o sea, motivarle como de forma positiva, adecuada. Y respecto al tema elegido por nosotras, es una forma de ins- irnos por un momento al trabajo del docente, pero también ver cómo un estudiante aprende siempre significativamente dentro de su área de confort, como sería su aula, su maestro, sus clases y el mundo que le rodea. Eso es, máster, el tema que hemos elegido como grupo. Muchas gracias por su atención.